Buenas. Hola, Hola, buen día. buen día. Disculpen la demora, no se podía entrar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿Cuántos son? todo bien. Bueno, ¿quién está por acá? Parece que están todos durmiendo. Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver la unidad. Yamila está por ahí, Lucía, Joana y algunos más. Vamos a ver la unidad 6, la unidad 6. La saluda. Hola, Micaela. Vamos a arrancar con el punto 6.3, que es la asamblea del año 13, objetivos y realizaciones y el estatuto provisional de 1815. Esto para arrancar. Después va a venir Fabián y va a dar el punto 6.4, que es el Congreso Constituyente del 16 al 20, en Tucumán, que declaró la independencia. ¿Y qué más tiene Fabián? Tiene el reglamento provisorio de 1817, Constitución del 19. Bien, vamos a llegar hasta el año 1820, hoy, si podemos. Yo voy a arrancar entonces con el punto 6.3, asamblea del año 13. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahí está Fabián. Hola Fabián, ¿cómo andás? Asamblea del año 13. Recuerden ustedes que el segundo triunvirato era el que estaba ejerciendo el poder, que convocó el 24 de octubre de 1812 a elección a diputados por la ciudad de Buenos Aires para conformar la Asamblea General Constituyente. La famosa Asamblea del año 13, que tenía dos objetivos: particularmente declarar la independencia de España y sancionar una constitución nacional que le dé institucionalidad al país. Estos eran los objetivos que tenía a priori la Asamblea del año 13, para la cual se la convocó. El 31 de enero de 1813 se inauguró en Buenos Aires la Asamblea del año 13, la famosa del año 13, bajo la presidencia de Juan José Paso. Y se iniciaron las sesiones el 31 de enero de 1813 con una primera resolución que decía que residía en la Asamblea la representación y el ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, se declaraba de alguna manera soberana esta asamblea. ¿Qué significa esto? Y que puede dictar cualquier tipo de resolución. Al ser soberana no está sujeta a ningún poder superior, ni a órdenes ni mandatos superiores. Esta soberanía entonces implicaba la facultad de obrar sobre cualquier otra autoridad y con total independencia. Y por otro lado, la Asamblea estableció la inviolabilidad de los diputados presentes en la Asamblea, lo cual es el primer antecedente de los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional. En esta Asamblea circularon 4 proyectos constitucionales. Fueron presentados de diferentes partes, digamos, de la comisión oficial, un proyecto anónimo, otro proyecto unitario, otro proyecto de la banda oriental. No se llegaron a tratar, pero circularon a la Asamblea, se habló de estos proyectos, ninguno fue considerado, pero son importantes porque son antecedentes directos, digamos, bases de futuros ordenamientos institucionales argentinos. El primero de ellos era el proyecto oficial, que era de corte unitario, es decir, centralista, tenía 277 artículos, establecía una república libre e independiente de España y de todo otro poder, establecía la religión católica como la religión oficial, obligatoria, establecía una serie interesante de declaraciones, derechos y garantías, por ejemplo, la libertad religiosa, los derechos del ciudadano, la igualdad entre la ley, la libertad civil, la seguridad individual, la libertad de sufragio, la abolición de la esclavitud, el libre tránsito. Todo esto estaba enmarcado en un capítulo que era Declaraciones, Derechos y Garantías. Este proyecto oficial, de corte unitario, esto es importante, lo vuelvo a repetir, tenía previsto un gobierno tripartito con superioridad del Congreso, es decir, superioridad del legislativo sobre el ejecutivo, establecía un poder ejecutivo a través de un directorio de 3 miembros, con 6 años de duración, es decir, se renovaban cada 2 años en la presidencia, y tenía un Consejo de Estado de 10 miembros, un consejo asesor. El
poder legislativo era bicameral, y lo interesante, lo que tiene que ver un poco con el carácter unitario y centralista del proyecto oficial, es que no tenía normas, no había ningún capítulo dedicado a las provincias, a los gobiernos provinciales. ¿Cuál era el carácter centralista o unitario, ¿no? El segundo proyecto era el de la sociedad patriótica. ¿Recuerdan ustedes la sociedad patriótica? Debido a la pluma de Bernardo de Monteagudo. También tenía 213 artículos, establecía una república centralista, unitaria, igual que la anterior. La religión católica era la religión oficial del Estado. También tenía un capítulo importante sobre la seguridad individual y sobre la libertad de imprenta. Establecía un gobierno tripartito, con equilibrio de poderes. Acá no se establecía, digamos, una primacía del legislativo, sino un equilibrio fuerte de poderes. Tenía una centralización, como les dije hace un rato, al ser, digamos, establecer un gobierno unitario. El poder ejecutivo, en este caso, era unipersonal, era un presidente que duraba 3 años en el mandato. El poder legislativo era bicameral, un congreso con 2 cámaras, de diputados y de senadores. Y las provincias, al ser un proyecto unitario, estaban a cargo de prefectos que eran nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, que cumplían órdenes del gobierno central, no tenían autonomía ni ningún tipo de decisión por fuera del Poder Ejecutivo Nacional. Y por último establecía un Poder Judicial independiente, con una Corte Suprema arriba de todo, de 9 miembros. Este es el proyecto de la sociedad patriótica. Después había un tercer proyecto que circuló durante las tratativas de la Asamblea del año 13, que era un proyecto anónimo. También era centralista, unitario, establecía una república libre, independiente, de vuelta a la religión católica como religión de Estado. Establecía un capítulo también de amplias garantías, derechos y declaraciones. Abolía la Inquisición, que todavía de alguna manera formalmente estaba vigente de la época del año 1600 de España. Estableció un gobierno tripartito, equilibrio y división de poderes. Tenía un poder ejecutivo que estaba encabezado por un director, igual que el anterior, de 3 miembros. Tenía un legislativo bicameral, como el anterior también, y como el anterior también no contenía normas ni capítulo especial sobre las provincias. Esto le da un sesgo fuertemente centralista y unitario. Tenía un poder judicial encabezado por un tribunal superior de justicia, y sin embargo, pese a ser un proyecto centralista y unitario, tenía supremos tribunales de provincias en cada una de las provincias. Lo llamativo de este proyecto es que legisla sobre el habeas corpus, cosa que no hacían los otros proyectos. El último de los proyectos es el proyecto federal de la Banda Oriental, el único de los 4 que era federal, propiamente dicho, y que era Banda Oriental. Era denominado Artículos de Confederación y Perpetua Unión entre las provincias del Río de la Plata. Digamos, a similitud de este documento muy importante de la historia de Estados Unidos, que eran los artículos de Confederación y Unión, a lo que fue la Confederación de Estados Unidos, que duró 10 años. Esto era, de alguna manera, se llamaba muy parecido y la tenía como fuente, justamente, principal a los artículos de Confederación y Unión de Estados Unidos en 1777. La forma de gobierno de este proyecto federal, más que federal, era una confederación de provincias. Establecía una liga de amistad, una liga de unión y defensa común entre las provincias. No establecía un gobierno federal, sino confederal, donde cada provincia mantenía su independencia total respecto del resto de las provincias, su soberanía e independencia respecto de las otras provincias. Tenía una forma de gobierno republicano y mezclaba, de alguna manera, aspectos federales y confederales. ¿Por qué digo confederales? Por lo que le dije recién, justamente cada provincia retenía la soberanía, su libertad y su independencia respecto de las otras. No había un gobierno central como hay en las constituciones federales, como la nuestra, como la de Estados Unidos ahora. No establece religión de Estado obligatoria, como sí lo establecía el resto de las 3. Tenía un capítulo de amplias también garantías, derechos y declaraciones. Establecía una forma de un gobierno tripartito, pero digamos, con competencias mínimas. Por supuesto había un equilibrio de poderes, había un presidente que era rotativo, que duraba 2 años, sin reelección, era una presidencia rotativa entre provincias. Las provincias
ponían al presidente en forma rotativa. Tenía un poder legislativo bicameral con poca competencia, tenía un poder judicial encabezado por una corte de las Provincias Unidas, es decir, un poder judicial independiente, y a su vez cada provincia tenía también su propio poder judicial, como manda, digamos, un federalismo. Por eso les cuento que era una mezcla, este proyecto, de aspectos federales y confederales. Un híbrido, digamos, que de alguna manera lo vamos a ver de nuevo en las instrucciones que les dio Artigas, que era, digamos, el jefe político de la banda oriental, a sus legisladores para que lleven su mandato a la Asamblea del año 13, que este es el segundo punto de importancia, las famosas instrucciones de Artigas, que les dio a los diputados para guiar el comportamiento de estos diputados en la Asamblea del año 13. Artigas celebró el 5 de abril de 1813 un congreso en la localidad de Tres Cruces, en donde les entregó a sus diputados, a sus 6 diputados de la banda oriental, instrucciones sobre cómo comportarse para orientar la acción de estos diputados en la Asamblea del año 13. Estas instrucciones del 5 de abril fueron complementadas el 13 de abril del mismo año, y tiene como fuentes, estas instrucciones son muy importantes, después las tienen que leer, justamente la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, los artículos de Confederación y Unión, que les comentaba recién, de 1777, de Filadelfia, que establecieron durante 10 años un gobierno confederal en Estados Unidos, y por último, tenía como fuente, entre otras también, pero una de las más importantes, era la Constitución de 1787. Estados Unidos vivió bajo una confederación 10 años. Como en un determinado momento, en 1786-87, se dieron cuenta que la confederación era un sistema muy laxo, que no unía a las provincias, dictaron una constitución federal. Después de los 10 años, probaron con la confederación, no anduvo, y dictaron una confederación federal. Bueno, tanto los artículos de confederación de 1777 como la Constitución americana de 1787 son fuentes de estas instrucciones. Por eso hablamos de que las instrucciones de Artigas o el proyecto federal de la banda oriental son híbridos, porque mezclan instituciones y principios de las dos formas institucionales, de la confederación y de la federación. Y por último, las instrucciones de Artigas también tenían como fuente las constituciones estaduales de los estados particulares de Estados Unidos, de Massachusetts, Virginia, Nueva Jersey, Pensilvania. ¿Por qué son importantes estas instrucciones de Artigas, que tanto nombran los libros y los profesores y la bibliografía? Porque, según algunos autores, son los primeros antecedentes de nuestro federalismo. Pese a que no se distingue muy bien si es de carácter federal o confederal, algunos autores sostienen que es el primer antecedente del federalismo en nuestro país, y por la influencia que tuvo en los pueblos del litoral. Bajo la égida y el liderazgo de Artigas, estas instrucciones, estas ideas, mezcla de federación y confederación, influyeron fuertemente en provincias del interior, sobre todo las provincias del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, un poco Córdoba también. Para otros autores, como es el caso de López Rosas, con quien el autor que hemos estudiado con Fabián, seguramente hace muchos años atrás, Fabián seguramente estudió también con López Rosas, ¿no, Fabián? Sí, Era nuestro libro. me acuerdo de los años 80. Bueno, claro, exactamente. Nosotros estudiamos con López Rosas. Y López Rosas, que entre los antecedentes del federalismo argentino no eran tanto estas instrucciones de Artigas, sino el Cabildo Abierto del 22 de mayo, por ejemplo, en donde se dice que los pueblos soberanos son soberanos y deben ser consultados respecto al futuro gobierno. López Rosas dice que no son tan importantes las instrucciones, sino la invitación en esa circular famosa del 27 de mayo, donde se invitó a los pueblos de las provincias a que se incorporen a la Junta Revolucionaria, o incluso los escritos de Mariano Moreno en la Gaceta. Pone, digamos, López Rosas como antecedente del federalismo. Sin embargo, otros autores dicen que las instrucciones de Artigas son el antecedente más importante del federalismo. Como les dije, son difíciles de precisar estas instrucciones, ahora las vamos a ver muy por arriba, porque mezclan, digamos,
artículos y principios contradictorios. Se adoptan sistemas que están en pugna, el federalismo por un lado, la confederación por el otro, por eso no se puede precisar constitucionalmente. Digamos, tiene principios de la confederación y principios de la federación. Por ejemplo, acá vemos las instrucciones, ¿no? El artículo 1 habla de independencia absoluta de las colonias, independencia absoluta. El artículo 2 habla de un sistema de confederación. Dice, artículo 2, no admitirá otro sistema que el de confederación. El artículo 3 habla de la libertad religiosa, tiene que haber libertad religiosa. Los artículos 5 y 6 habla de la división de poderes. Una división de poderes existe en un sistema federal, no en un confederal. Porque hay un sistema federal tiene un gobierno que rige en todas las provincias. En este caso, estos dos artículos hablarían de la federación. El artículo 7 habla de que tiene que haber un gobierno supremo que entiende solo los negocios generales, solo en algunas cositas. Esto supone un sistema confederal. El artículo 10 establece una liga de amistad para la defensa común de las provincias, obligándose a asistir a las provincias que estén en problemas, etcétera, etcétera, lo cual habla de una confederación. Las confederaciones hablan de una liga de amistad, no de un gobierno. El artículo 11 también es un artículo claramente confederal porque dice que cada provincia retiene su soberanía, independencia y todo poder. Los artículos 12 y 13 son artículos de carácter federal, hablan de la libertad de comercio, establece el puerto de Maldonado y de Colonia, digamos, deroga el privilegio de Buenos Aires como puerto único. El artículo 14 dice que no cobrarán tasas ni derechos de tránsito entre las provincias. Esto supone una constitución de carácter federal, que hay provincias y no estados, por lo tanto, al no poder haber aduanas, significa que es un estado federal. Es decir, la libertad de comercio interprovincial, deroga las aduanas interiores y demás. Esto después lo vamos a ver en la Constitución Nacional. El artículo 17 habla de tener derecho, fíjense ustedes, a levantar regimientos, que cada provincia pueda tener su propio ejército, ¿no? Lo cual habla de un Estado confederal. En un Estado federal hay un solo ejército. En cambio, en un Estado confederal, como son varios estados que tienen independencia, cada uno tiene su propio ejército. Bueno, el del artículo 19 es muy importante porque aquí se ve la pluma justamente y las ideas de Artigas, ¿no? Que quería que el gobierno central esté fuera de Buenos Aires, ¿no? Había mucha resistencia de Artigas y de los pueblos del litoral hacia Buenos Aires. Y el artículo 20 también es un artículo federal, es el llamado principio de garantía, donde dice que la Constitución garantizará una forma de gobierno republicano. Establece el derecho de intervención del gobierno federal sobre las provincias, lo cual supone que hay un gobierno federal. Y está en franca contradicción con el artículo 17. El artículo 17 hablaba de los derechos de la provincia a tener un ejército propio, y sin embargo el 20 habla de un derecho de intervención del gobierno federal hacia las provincias, ¿no? Pero bueno, por eso decimos que hay una profusión de principios un poco contradictorios, por lo cual no se puede precisar bien si es un documento de carácter federal o confederal. Hay principios mezclados, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que tanto el 2, el 7, el 10, el 11, el 17 consagran principios del régimen confederal, conservar la soberanía, los ejércitos, no hay un poder central, y sin embargo los artículos 5, 6, 14 y 20 establecen un gobierno federal. Para algunos autores este documento es de carácter confederal, por ejemplo López Rosas o Ravignani, un historiador muy famoso. Perdón, López Rosas y Ravignani dicen que es de carácter federal, y para otros es un híbrido directamente, con principios que son confusos, mezclados, no armónicos, etcétera, etcétera. Estas instrucciones del año 13, que les dio Artigas a sus diputados, son interesantes porque, digamos, a los diputados de Artigas, a los diputados de la banda oriental, no se les permitió jurar, no se les permitió el ingreso a la asamblea del año 13. Había una disputa muy fuerte entre los pueblos del interior, la Liga del Interior, la Liga del Litoral, Artigas por una parte, y el centralismo porteño por el otro. Es verdad que este congreso, el de Tres Cruces y el posterior,
fue convocado de forma irregular, digamos, no, los delegados de los pueblos de la banda oriental no tenían una representación muy clara, se violó el procedimiento para la elección de estos diputados, pero la razón real, digamos, del rechazo de los diputados de la banda oriental fue justamente esta enemistad que había entre Artigas y digamos, los centralistas porteños, y por otro lado, porque estos principios muy fuertes, muy terminantes de las instrucciones de Artigas, digamos, hacían mucho ruido en Buenos Aires, ¿no? Estos principios de la independencia, de la soberanía, ponían, digamos, de alguna forma en cuestión la política centralista de Buenos Aires, ¿no? De cualquier manera, pese al rechazo de los diputados de la banda oriental, la asamblea siguió funcionando, ¿no? Los dos objetivos que tenían, que eran declarar la independencia y dictar la Constitución, no se cumplieron, pese a lo cual el Congreso de Tucumán, o la Asamblea de Tucumán, dictó una copiosa legislación que prácticamente instauró de hecho la independencia, ¿no? Porque digamos, por la importancia y la fuerza de muchas de las leyes y de las declaraciones que salieron de esta asamblea. Por ejemplo, el decreto de libertad de vientres, que ustedes conocen, que habla, digamos, de los esclavos que nacen en nuestro país eran libres, los esclavos que se introducen al país también son libres, prohíbe el tráfico de esclavos. Por el decreto de libertad de vientres, entonces, digamos, ya tiene una característica que le da una cierta soberanía a la asamblea, ¿no? Suprime la mita, suprime el trabajo de los indios, suprime los títulos de nobleza, el mayorazgo, se borra la efigie de Fernando VII de la moneda, se produce la abolición del tormento, de los azotes, del mayorazgo, como les dije, se crea el escudo, el himno nacional. Es decir, la asamblea funcionó con una soberanía casi absoluta, pese a no declarar la independencia formalmente, ¿no? Se instauró el directorio, esto lo vamos a ver ahora dentro de un rato, se dictó un reglamento de administración de justicia donde se organizan las tres instancias judiciales, pero el problema de todo esto, como les dije, fue que la asamblea del año 13 estuvo dominada por el bando porteño, por el bando centralista, unitario, el grupo de Alvear, que no quería que se declare la independencia formal, pese a lo cual, como les dije recién, gran parte de la legislación estaba orientada a eso, ¿no? El rechazo, por otra parte, el rechazo de los diputados de la banda oriental significó, de alguna manera, en nuestra historia, un divorcio absoluto, una ruptura entre los pueblos del litoral y de Buenos Aires. Artigas, que era el jefe político de estos pueblos, se convierte en el protector de los pueblos libres, y forma lo que se llamará después la Liga del Litoral, que une, digamos, Santa Fe, la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, y empieza a tener, digamos, una fuerza casi paralela a lo que es el centralismo porteño. Se establece como una fuerza autónoma, ¿no? Esto fue, la asamblea del año 13, no cumplió esos objetivos, como les dije recién, pero, sin embargo, actuó como si tuviera, digamos, una fuerza soberana. A principios del año 14, el segundo triunvirato empieza a ser consciente de su autoridad, que ya estaba en media inestable, media en jaque, resquebrajada, digamos, por esta fuerza de los pueblos del litoral, solicita a la asamblea del año 13 la unificación gubernamental, pasar, digamos, de un triunvirato a un ejecutivo único. Entonces, por eso es que se crea el Directorio Supremo, que tiene vigencia de 1814 a 1820. Hubo 7 directores supremos, el primero fue Posadas, Gervasio Posadas, y todos estos 7 directores caen como consecuencia de la guerra que tenía Buenos Aires con Santa Fe. ¿Por qué se crea este directorio? ¿Por qué se unifica el gobierno? ¿Por qué pasa de tener 3, digamos, de alguna manera, un triunvirato
a la unificación gubernamental y por varias causas. De carácter externo, las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en Belgrano, por Belgrano, digamos, Belgrano pierde estas batallas, por lo cual se pierde el Alto Perú, la creciente intervención de Portugal desde el Imperio de Brasil, las causas internas son también muy importantes porque, como les decía, la autoridad central progresivamente se fue deteriorando, hackeada por Artigas, por la influencia de Artigas sobre el litoral y sobre los otros caudillos, la desvinculación del Paraguay, y por último la decadencia de la Asamblea del año 13, que ya había dado todo lo que tenía que dar, es decir, agotó su gestión, con estas leyes importantes y demás, al no animarse a declarar la independencia, digamos como que ya no tenía mucho más para hacer. La Asamblea del año 13 dotó a este nuevo Ejecutivo unipersonal de las atribuciones que tenía el triunvirato y procede a reformar el Estatuto Provisorio en enero de 1814. El Estatuto Provisorio, que habíamos visto en la clase pasada, le agregan un par de artículos, se crea un Consejo de Estado de 9 miembros y dispone que el director supremo durará 2 años en el cargo. Como vimos, los pueblos del litoral estaban de punta, como se dice ahora, empiezan a luchar por su autonomía, digamos, empiezan a tener la puja con Buenos Aires por la autonomía política, y en ese momento se produce la Revolución Federal de 1815. También es muy importante esto, por esta oposición interna que tenía en Buenos Aires y en la banda oriental, renuncia a Posadas, el primer director supremo Gervasio Posadas renuncia, y la Asamblea lo nombra a Carlos María de Alvear en enero de 1815 como director supremo, como segundo director supremo, y se disuelve la Asamblea. Queda entonces Alvear como director supremo, la Asamblea disuelta, y en ese 1815 estalla esta guerra que estaba media larvada entre el litoral y Santa Fe. ¿Por qué la guerra ahí? Bueno, porque lo que le decía recién, Santa Fe, como los pueblos del litoral, querían emanciparse de la jurisdicción administrativa de Buenos Aires, sobre todo Santa Fe quería erigirse en una provincia autónoma. Santa Fe estaba aliado de Artigas, y con Entre Ríos, Corrientes y Córdoba, como les comentaba recién, constituyen lo que se llamó la Liga Federal, y lo instituyen a Artigas en protector de los pueblos libres. En este momento es cuando Artigas digamos, se disponía a marchar sobre Buenos Aires. Alvear, que era el director supremo, envía a Álvarez Thomas a enfrentarlo Artigas y al resto de los gobernadores afines, y lo que hace Álvarez Thomas es sublevarse contra el gobierno central. La sublevación de Fontezuela, se conoce este hecho, porque se subleva contra el gobierno nacional, porque no quiere dar pelea, digamos, entre pueblos hermanos. Estalla una revolución en Buenos Aires, después de la sublevación de Fontezuelas, toma el poder el Cabildo en Buenos Aires, lo depone a Alvear, lo elige a Rondó, otro director supremo, nombra el Cabildo una junta de observación, justamente para fiscalizar al Ejecutivo, y esta junta de observación elabora lo que se conoce como el Estatuto Provisional de 1815. Estatuto Provisional de 1815, también de carácter unitario, elaborado por esta Junta de Observación, cuyas fuentes son el proyecto de la Sociedad Patriótica que vimos hace un rato, el proyecto que se debatió, que no se debatió, que estuvo, que circuló en la Asamblea del año 13, y la Constitución de Cádiz española de 1812. Tiene como fuentes el Estatuto Provisional de 1815, que se aprueba en mayo de 1815 y que establece 3 poderes, una división de poderes muy clara: el poder legislativo, conformado por esta Junta de Observación, dice que hasta el Congreso General dictará reglamentos provisionales; después un poder ejecutivo, que es el director supremo, que va a durar 1 año en el cargo, y un poder judicial de 3 instancias, 3 instancias judiciales y de carácter independiente. Esto es el Estatuto Provisional de 1815, establece la religión católica como religión de Estado, enumera un montón de derechos del hombre, a la vida, a la libertad, a la propiedad,
Pero lo más importante, el Estatuto Provisional de 1815 de carácter unitario, es la invitación que hace a las provincias para que nombren diputados para reunirse en la ciudad de Tucumán a razón de uno cada 15.000 habitantes. Acá va a haber una disputa que comienza ahora y va a durar unos cuantos años más sobre la representación de los diputados. A Buenos Aires, como tenía una provincia con mutantes, le convenía siempre que los representantes se elijan por cantidad de habitantes, no por, digamos, una suma fijo por provincias, dos por provincia, uno por provincia, sino por cantidad de habitantes. Porque de esta forma Buenos Aires iba a mantener o seguir manteniendo la preeminencia. Al tener más habitantes iba a tener más legisladores. Y justamente este fue el punto de discordia con las provincias del litoral que no quisieron, digamos que no aceptaron este tipo de representación. El litoral no reconoció esta representación de uno por cada 15.000 habitantes y no envió sus diputados al Congreso de Tucumán, que finalmente, como les va a comentar Fabián ahora cuando empiece este tema, que es el que sigue, finalmente declaró la independencia el Congreso de Tucumán, que es el próximo punto y que se lo dejo a Fabián. Gracias, Fabián. Hola, ¿cómo andan, Guillermo? Bien. Bueno, buenos días a todos. Cuando se habla de la disgregación de lo que es el aparato colonial español, es el desmantelamiento político, económico, hasta diríamos social, del colonialismo español, que va siendo reemplazado por uno nuevo. Estamos en 1815, 1816, justamente en esta bolilla 6, que es la ruptura del orden colonial, tiene que ver con eso, la ruptura con España, principalmente con España, con el rey de España. Pero antes de entrar al tema, una breve referencia histórica de lo que sucedió en Europa, cuando Napoleón Bonaparte, como emperador, como cónsul y dueño de Europa, por decirlo de alguna manera, soberano, cae en la batalla de Waterloo. A partir de 1814 comienza la idea de la restauración española. Las colonias que se habían perdido. Estas colonias que se habían perdido, digamos, un sistema en Metternich, un sistema en Europa, que procuraba que no solamente volviera Fernando VII, sino que se recuperara, vuelvo a repetir, todos los territorios coloniales que había obtenido España. Por supuesto que estaban en contra de este proceso de independencia, independentista, sobre todo en lo que era acá en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, a partir de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, se tenía que declarar, como bien les dijo Guillermo recién, la independencia. Había un factor interno muy importante para declarar la independencia, la llegada de San Martín. La llegada de San Martín en 1812 presionaba al general San Martín en aquel momento la organización primero de un congreso, como bien les dice el programa, que fue el Congreso de Tucumán, que declarase la independencia. A partir del 22 de abril de 1816 se organiza en la provincia de Tucumán el famoso Congreso. Este Congreso iba a convocar a todas las ciudades y pueblos del interior para declarar independencia y sancionarse una Constitución Nacional. Y sancionarse una
Hola, se cortó, me parece. Me parece que se le cortó el profesor. Au. No sé si me escuchan ahí, tenemos problemas con la transmisión. Si alguien puede decirme un ok, Sí, se lo escucha. ¿se Sí, escucha? ahora Bueno, sí, se porque había recién cortado. Bueno, como bien les decía, el Congreso de Tucumán va a ser importante porque iba a establecer, digamos, las bases de la primera, vamos a decir, pasos de la organización nacional. Los Andes, porque ya estaba organizando el ejército de los Andes a partir del año 1817, y poder libertar de ahí Chile y después Perú. Por eso fue de vital importancia la declaración de la independencia y la sanción de una constitución nacional. Recién Guillermo le nombró la asamblea del año 13. Había un objetivo también, declarar la independencia y la constitución. Sin embargo, tuvo otra labor legislativa que recién les nombró. En este Congreso de Tucumán, vuelvo a repetir, no van a estar las provincias del litoral, ni la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, porque en ese momento Artigas era quien había formado una liga con las provincias de la Mesopotamia, y estaba separado, por decirlo de alguna manera, del gobierno central y del Congreso de Tucumán. Cuando digo gobierno central, me refiero a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se va a discutir en ese Congreso de Tucumán? Y se va a discutir cómo va a ser el gobierno, cómo va a ser, digamos, quién va a representar ese Alto Perú, esa Argentina que recién se estaba iniciando. Y hay voces que se van a inclinar por un emperador o nombrar un rey inca. Es el caso de Belgrano, por ejemplo. Una monarquía al estilo incaico, descendiente de Tupac Amaru, que de alguna manera pudiera poner fin a lo que era una guerra interna y un gobierno centralizado en una monarquía, pero no una monarquía al estilo absoluta, sino una monarquía, en aquel momento se buscaba una monarquía atemperada, una monarquía que estuviera legislada por una constitución, una monarquía limitada. Eso es importante. Eso estaba el pensamiento de Manuel Belgrano, que había llegado de una misión de Europa y había visto cómo se estaba restableciendo esas monarquías, pero no tanto absolutas, sino una monarquía, vuelvo a repetir, limitada en el poder. Limitada en el poder me refiero ya por una división de poderes, a eso es lo que me refiero, a una división de poderes. ¿Por qué? Porque el Congreso de Tucumán iba a tener, digamos, una competencia del carácter legislativo, porque no solamente iba a legislar sobre o a crear desde su seno, en sus sesiones, una forma de gobierno, sino también iba a ordenar el ejército, iba a ordenar el territorio, la población, es decir, tenía objetivos y propósitos fijos. Entonces, en el Congreso de Tucumán se iba a discutir a quién íbamos a nombrar como emperador o monarca. Vuelvo a repetir, Belgrano, Fray Oro, en este momento no me acuerdo el nombre de pila, un obispo, también estaba a favor de una monarquía incaica. Algunos hablaban de una monarquía de la Corte Real de Portugal, que estaba radicada en el Brasil,
otros traer un monarca de Europa. Había voces que pensaban en un sistema federal, como el caso del diputado Anchorena, un sistema federal que le dé, digamos, voz y voto a las provincias. Ya acá las provincias comienzan a tener una injerencia en la vida política de la nueva nación. ¿Qué se logra con este Congreso de Tucumán? Ya todos sabemos que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia. Un Congreso que estaba hackeado primero por problemas económicos. Tenía un bajo presupuesto para poder organizarse. Un bajo presupuesto para poder organizarse. Por otro lado, teníamos el peligro, desde el Alto Perú, la invasión de los españoles, que querían recuperar sus territorios, desde Lima hacia el sur. Por otro lado, todavía no había llegado San Martín, ¿no? Por supuesto, pero por otro lado también teníamos otro problema muy grave, que era la invasión de los portugueses a la provincia oriental del Uruguay. En ese momento era una provincia que componía el Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, por un lado interno, el bajo presupuesto del cual carecía ese gobierno central para organizar ese congreso, que con mucha voluntad los representantes y constituyentes de aquel momento, porque era un congreso constituyente que quería sancionar una constitución en nombre y representación de las provincias y del pueblo y de los ciudadanos del Río de la Plata, en 1816. Vuelvo a repetir, se logra declarar la independencia, como todos sabemos, el 9 de julio de 1816. Se había trasladado de Tucumán a la ciudad de Buenos Aires. Esto se dio más que nada por el peligro de la invasión de los españoles en el noreste argentino. Entonces, la idea fue sancionar la Constitución Nacional, que recién en este proceso se va a dar en 1819. Por otro lado, este Congreso de Tucumán iba a elegir un director supremo. Recién Guillermo les dijo, estos directores supremos, que comienza con Gervasio Posada y termina con José Rondón en 1820, 1814 y 1820, estos directores supremos iban a tener una característica de qué tipo: un gobierno central, los directores supremos, centralizado, digamos, del tipo unitario, que prácticamente no tenían en cuenta las provincias, es decir, la autonomía de las provincias de los pueblos interiores, o de las ciudades del interior. Y ahí comenzaba la lucha. Por eso le nombró la Liga del Litoral de 1815 en cabeza de Artigas. Un gobierno centralizado en directores supremos que iban a organizar, digamos, era una especie de poder ejecutivo que iban a organizar todo lo que era el campo militar, reclutamiento de tropas, ya sea por tierra y por mar, hasta que en el año 1817 se sanciona el reglamento provisorio que lleva su nombre, reglamento provisorio del año 1817. ¿Y qué establecía este reglamento provisorio? Y querían organizar el Estado, ¿no? Pero siempre el Estado. Esta es la segunda parte de la bolilla 6. Ahí me están preguntando. Esta es la segunda parte. Si ustedes tienen el programa ahí a mano, esta es la segunda parte de la bolilla 6. La ruptura del orden colonial. Vuelvo a repetir, ruptura del orden colonial. No es nada más ni nada menos que el desmantelamiento del orden colonial.
en su carácter político, social y económico. Por eso se llama ruptura del orden colonial. Bien, en ese congreso estamos en el reglamento provisorio de 1817. En el reglamento provisorio de 1817 va a establecer que el poder ejecutivo va a estar a cargo de un director del Estado. El poder ejecutivo va a estar a cargo del director del Estado, que va a ser designado por el Congreso. En este reglamento del 17, que se va a parecer al reglamento del 15, también va a contener y a legislar un Congreso, o una división de poderes, que va a haber un poder legislativo, mejor dicho, un poder legislativo, que va a seguir a cargo del Congreso de Tucumán. Por eso es poder legislativo, el Congreso de Tucumán. Después va a legislar este Estatuto Provisional de 1817, los derechos que van a tener los habitantes del Estado. Es importante. Los derechos que van a tener los habitantes del Estado. Como el derecho a la vida. Esto no tiene una explicación. Derecho a la vida como bien jurídico protegido, digamos, ¿no? Como bien jurídico protegido. Proteger la vida de los ciudadanos. La libertad. La libertad significa la opinión, la libertad de opinar, por ejemplo, o de pensar. Después tenemos la igualdad en este estatuto. ¿Qué significa la igualdad ante la ley? Acá ya estamos estableciendo la fuente de lo que va a ser la futura Constitución de 1853. La igualdad ante la ley. Después, la honra. Nadie puede ser ofendido en su integridad y rectitud. Eso significa la honra. Es la conducta del buen ciudadano. Del ciudadano honrado, el que paga sus impuestos. La rectitud de sus procedimientos. Quien cumple con el deber. Por ejemplo, el deber de votar. El deber de votar. La propiedad también iba a proteger. Esto es importante, porque acá comienza la idea de la propiedad privada. Y la seguridad. Ese Estado centralista le iba a dar seguridad a ese ciudadano de que su propiedad no iba a ser violada. De que su propiedad no iba a ser violada. Este estatuto, este reglamento provisorio, tanto de 1815, el Congreso de Tucumán de 1816 y este reglamento provisorio de 1817, iba a establecer como religión oficial del Estado la Iglesia Católica, Católica Apostólica Romana, del cual no podía ser violada la Iglesia Católica, sus normas, ¿sí? No podía ser ofendida. Esto un poco viene de las ideas de la Revolución Francesa, cuando se acota la libertad, digamos, el poder eclesiástico de la Iglesia Católica, ¿sí? En este estatuto, en este reglamento provisorio de 1817, no había libertad de cultos. Esto es importante. No había libertad de cultos. Vuelvo a repetir, esta ruptura del orden colonial, de esta segunda bolilla que recién me preguntaron, segunda parte de la bolilla, 6,
tiene que ver con la ruptura del nuevo gobierno patrio con respecto a la monarquía española. Algunos autores en historia dicen que el Congreso de Tucumán no solamente la ruptura era con la monarquía española, Fernando VII, sino también contra cualquier potencia extranjera. Se extendía esa independencia con cualquier potencia extranjera. ¿Se entiende? Primero con España y después con cualquier potencia extranjera. Cualquier potencia extranjera se puede hablar desde Inglaterra, desde Francia, esas potencias monárquicas y marítimas de aquel momento. Este nuevo gobierno patrio primero rompe con la monarquía española, del cual la monarquía española, después de la declaración de la independencia del 9 de julio de 1816, le reconoce al nuevo gobierno patrio la posesión de todos los territorios que tenía antes la corona española. ¿Se entiende? En esa independencia también le reconoce la posesión de todo el territorio. Por eso la ruptura del orden colonial, por eso el desmantelamiento de ese orden colonial español. Eso para que lo tengan en cuenta en todo este proceso de ruptura. Ahora, primero se declara la independencia. San Martín comienza con su campaña del cruce de los Andes a partir de enero de 1817, eso en paralelo, para libertar lo que era la capitanía de Chile, que nos lo hemos explicado en las clases anteriores, y llegar hasta Lima, Perú. Nosotros en el orden interno declaramos la independencia, vuelvo a repetir, dictamos un reglamento provisorio de 1817, y por otro lado, vamos a sancionar lo que le pide el programa, la Constitución de 1819. Este es el primer ensayo constitucional, la Constitución de 1819. Esto fue uno de los principales objetivos del Congreso de Tucumán, que tenía soberanía, que tenía autonomía legislativa, como un poder legislativo, un carácter constituyente. Congreso General Constituyente, el Congreso de Tucumán. Se sanciona la Constitución. La primera Constitución que va a tener la República Argentina, más adelante nombrada República Argentina, va a ser la Constitución del 19. La Constitución de 1819 iba a tomar como fuente la Constitución Liberal de Cádiz, España, digo, de 1812, la Constitución de Francia de 1791 y la Constitución norteamericana. Iba a tener esa mezcla. No fue, digamos, en sus características no fue una constitución del todo democrática, al estilo ateniense, por decirlo de alguna manera. Fue una constitución de carácter centralista, monárquica, centralizada en un director, ¿no? Un director supremo, ese poder ejecutivo. Digo centralista porque no nombraba a las provincias, y ahora vamos a ver por qué. No reconocía a los pueblos y ciudades del interior. Entonces, era una constitución al estilo monárquico, vuelvo a repetir, pero no de una monarquía absoluta, sino de una monarquía limitada, temperada, que no nombraba o no tenía en cuenta las provincias y pueblos y ciudades del interior. Eso es importante. Por eso fue rechazada. Digamos, fue rechazada de plano. Por las provincias, ciudades y pueblos del interior. Pero no fue hecho adrede. El sistema de centralización fue una forma de gobernar.
¿qué se centralizaba? Todo el poder, toda la decisión nacional de declarar la guerra, de nombrar ministros, plenipotenciarios, de reconocer diplomáticos, sobre todo de Europa y del Brasil, iban a estar a cargo de un gobierno central que iba a manejar desde la aduana, la recaudación aduanera, que ese va a ser uno de los problemas de conflictos con las provincias del interior, la recaudación del principal impuesto, la aduana, centralizado en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, las milicias, la organización de un ejército. En ese momento Brasil se preparaba para invadir la provincia, la banda oriental del Uruguay, que era una provincia argentina, marque la especie a los uruguayos, que nos iba a poner en una confrontación, en una guerra, unos años más tarde, que va a ser la guerra con el Brasil. ¿Se entiende un poquito? Entonces es una constitución censitaria. ¿Por qué? Porque quienes iban a elegir y ser elegidos iban a ser, digamos, los notables, aquellas personas que iban a tener a cargo las decisiones principales del gobierno nacional. Y censitario, ¿por qué digo esto? El sistema censitario de una provincia, de una constitución monárquica, iban a elegir y ser elegidos los que pagaban mayor renta al Estado, o sea, las personas acaudaladas. Digo, las personas que tenían un mayor poder económico. ¿Se va entendiendo? Así se iba organizando esta constitución, se iba sancionando esta constitución de 1819. Bien, entonces esta constitución de 1819 iba a nombrar un director supremo que iba a tener una duración en su cargo de 5 años. Antes era de 1 año, ahora de 5 años. Iba a crear un poder legislativo representado por cámaras, por 2 cámaras, bicameral. 2 cámaras. Una cámara que era de representantes, los representantes del pueblo, y una cámara de senadores que iba a representar a las provincias. Por eso digo que era un gobierno centralizado, pero ya con una división de poderes, en esta Constitución de 1819. ¿Se va entendiendo? Un sistema bicameral por una Cámara de Representantes, que iba a ser las veces de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En la Cámara de Representantes se iba a elegir un diputado por cada 25.000 habitantes o fracción de 17.000. Un diputado. Va a tener una duración de 4 años, igual que ahora. Se iba a renovar por sorteo cada 2 años la mitad de esa Cámara. Vuelvo a repetir. Va a tener una duración de 4 años, se iba a renovar cada 2 años y se iban a sortear los diputados que se iban a renovar. Ya sabemos que estas cámaras o este sistema bicameral, ¿qué va a tener como principal objetivo? ¿Qué va a tener como principal objetivo? Les pregunto, a ver. Así no se duerme. ¿Qué hace una Cámara de Diputados? Ayer fuimos a votar. Las legislativas. Establecen las leyes, la aprobación de las leyes, de las normas. La sanción de las leyes. Así como dijo la alumna. Gracias, Joana. Así no se me duerme. Porque ya se van manejando por un vocabulario más abogadín, podríamos decir. Las cámaras iban a tener la facultad
y la competencia de sancionar leyes. Tenía otras facultades también, como por ejemplo, la acusación por traición o malversación del dinero público, caudales públicos, contra cualquier funcionario. ¿Qué significa esto? Es el antecedente de un juicio político. Eso iba a tener como facultad exclusiva esa Cámara de Representantes legislada en la Constitución de 1819. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, y acá va a ser la única salvedad de que esta Constitución de 1819 nombra a las provincias, nada más. Un senador por provincia, va a haber 3 cargos de senadores paramilitares que no bajen del grado de coronel, 3 cargos de senadores, de militares, que no bajen del rango de coronel mayor o coronel. Un obispo, 3 eclesiásticos, un representante por cada universidad, en ese momento había una sola universidad, en 1819, 2, una en el Alto Perú y otra en la Universidad de Córdoba, que se creó en el siglo XVII, en 1622, la primera universidad argentina. Por eso un representante por cada universidad. Iban a durar 12 años en su cargo. Los diputados 4, los senadores 12 años. Se iban a renovar cada 4 años. Por tercio, cada 4 años. También esta Constitución de 1819 iba a organizar un poder judicial. El poder judicial estaba compuesto por una Corte Suprema de Justicia, que lo va a nombrar entre el Director Supremo y el Senado. Una Corte Suprema de Justicia, cámaras de segunda instancia y tribunales inferiores. Corte Suprema de Justicia, cámaras de segunda instancia, que son las cámaras de apelación, y demás tribunales y jueces inferiores. Todo esto dentro de la Constitución de 1819. Esta Constitución también iba a tener en cuenta los decretos de libertad de imprenta, de seguridad individual, que ya lo explicaron, del año 1811, iba a regular algunos principios, derechos y garantías. Por eso va a ser una de las principales fuentes de la Constitución de 1853. Y iba a legislar o a regular los primeros principios, derechos y garantías. Por ejemplo, una igualdad ante la ley, que hoy es el antecedente del artículo 16 de la Constitución Nacional, igualdad ante la ley. Se iba a respetar las acciones privadas de los hombres en esta Constitución de 1819, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional. Les digo esto a manera de ejemplo. Se va a fijar como religión oficial
¿no? O religión del Estado, la católica apostólica romana. O sea que no va a haber una libertad de cultos, como va a ser la Constitución de 1853. No va a haber una libertad de cultos. Religión oficial del Estado, la católica apostólica romana. Se va a establecer un procedimiento especial en ambas cámaras para reformar la Constitución. Un procedimiento especial para reformar la Constitución, que va a tener iniciativa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Cámara de Diputados, digo, Cámara de Representantes. Esta reforma constitucional, vuelvo a repetir, podrá ser impulsada por cualquiera de las cámaras. ¿Se va entendiendo? Es una constitución cuyas características va a ser aristocrática, censitaria, como bostezan, Yo dormí 3 horas nada más, contando votos y todo, y ustedes bostezando, estoy terminando una demanda, dándole la clase a ustedes, ni bostezo. Hay que estar firmes. Se va entendiendo una constitución centralizada en un poder único, unitario, de estilo monárquico, que no representa a las provincias, no nombra a las provincias, y que va a ser rechazada por los pueblos, ciudades y provincias del interior. Va a tener una efímera duración, prácticamente. Ahora bien, con esta Constitución de 1819 y sus características, vamos llegando al año 1820, donde se produce una crisis, y el último puntito de esa bolilla 6, si ustedes me van siguiendo, yo como el director de la orquesta, y ustedes los músicos, no puedo fallar en ninguna nota, ¿qué dice? La crisis del año 20. ¿Me van siguiendo? No me digan que sí como lo loco, o me miran como si vengo del planeta Marte, más o menos, con el sueño que tienen. La crisis de la década de 1820. Por supuesto que va a haber una crisis. En esta organización institucional, económica, política de la nueva nación naciente, a partir de la Revolución de Mayo, va a haber conflictos entre entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias del interior. Hay que aguantar 15 rounds, como decía ese gran boxeador argentino. Los veo dormirse todos. Pero la única forma de estudiar es sentarse horas cola en la silla y estudiar. No hay otra. Así que bueno, para ir terminando, en esta crisis del 20 se produce primero una sublevación en la provincia la provincia de Santa Fe, bien digo, que es la sublevación de Arequito, que era el ejército auxiliar del noreste argentino, de Belgrano y San Martín, contra el gobierno centralista, unitario, que el 1 de febrero se va a producir la batalla de Cepeda de 1820, por eso la crisis de ese siglo, de esa década del 20, el 1 de febrero de 1820 se produce una batalla que va a hacer, o se va a derrotar al ejército del último director supremo, José Rondón. José Rondón. La caída del directorio va a ser el primer efecto de esta crisis de la década del 20. ¿Qué significó? La caída
de un gobierno central. La caída de un gobierno central, la caída del directorio. Y va a dar lugar ¿a qué? Al auge de las provincias del interior. ¿Por qué? Porque cada provincia en esta década del 20, cada provincia en esta década del 20, se va a organizar y a gobernarse por sus propias instituciones. Vamos, quiero ver sacar chispas de esa lapicera. ¿Se entiende? Cada provincia se iba a gobernar por un gobernador caudillo. Cuando me refiero a eso, entramos en la era, que ya se daba antes, de un caudillismo. Comienza a surgir las voces de las provincias del interior contra ese gobierno centralizado, contra esa constitución de 1819, contra ese reglamento provisorio del 17 y del 15. ¿Se va entendiendo? Entonces, en esta década del 20, vuelvo a repetir, cada provincia se iba a gobernar por valga la redundancia, un gobernador caudillo, por sus propias instituciones. Ya no iban a depender de la decisión de un gobierno central que había caído. Otra característica que cae el sistema de directorio. Ya no va a haber más directores supremos. Un poder centralizado. Comienza una era, una época, mejor dicho, no una era, una época de pactos, que después lo van a ver la próxima clase, de pactos que va a tener como colorario el Pacto Federal, que después lo vamos a ver, del 4 de enero de 1831. Va a haber una serie de pactos a partir de 1820 entre la provincia de Buenos Aires y las provincias del interior. Cuando me refiero a las provincias del interior, más que nada las provincias de Santa Fe, las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Son las provincias que van a tener en esa Mesopotamia, en ese auge ganadero, o agrícola ganadero, un poder económico importante. Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Córdoba también lo va a hacer. Van a emerger esas provincias contra los gobiernos centralistas. En esa época, ya digo, de 1820, va a haber una serie de pactos y tratados entre la provincia de Buenos Aires, que ya lo vamos a ver, y las demás provincias, ¿sí? Que va a desembocar, les vuelvo a repetir, al pacto del 4 de enero de 1831. Otra característica especial de esa década del 20 va a ser los proyectos de Bernardino Rivadavia. Los proyectos de Rivadavia. Que por un lado va a ser el creador de la Universidad de Buenos Aires, en 1821. Quien legisló el sufragio para todos los ciudadanos, va a ser Rivadavia también en 1821, que le va a dar una participación a representantes de las estancias, los primeros representantes de las estancias. Bueno, con esto termino. ¿Qué le quiero decir con otra característica de esta década del 20? Que no es, digamos, un periodo o una época de la historia anárquica, sino que se va a desmantelar el gobierno central. Esa es la primera característica. Y va a tener, vuelvo a repetir, autonomía, o vuelve a emerger, digo, emerge los gobiernos locales, los gobiernos provinciales.
bajo el mando de un gobernador caudillo. Si hay alguna pregunta, veo que están muy contentos, con caras felices, y con ganas de estudiar. Si tienen alguna pregunta, o como dice ese dicho, callen para siempre. Para siempre no. ¿Alguna pregunta? Esta es toda la bolilla, esta es la segunda parte del punto 6.3 que lo explicó Guillermo, y yo tengo la 6.4. Vayan leyendo las características del reglamento provisorio de 1817, el Congreso de Tucumán, la Asamblea del año 13, los objetivos principales, cuál es la labor legislativa. Labor legislativa se llama a todas las sanciones de las leyes, el trabajo legislativo desde la Asamblea del año 13 hasta el Congreso de Tucumán. Las características de los gobiernos, las características de la Constitución de 1819, esa división de poderes, por qué fue rechazada la Constitución del 19, hasta la caída del directorio en 1820. Vuelvo a repetir, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Miren bien el programa, punteen bien el programa y vayan estudiando de la bibliografía, de las guías, de las microclases, tienen todo servido. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias.